Estamos en las plagas de Egipto. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 10. Ok, damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo desde Acapulco. Hoy estamos felices porque estamos reunidos. El domingo, como hacían los discípulos, cuando empezaba la iglesia, todos los domingos se reunían y impartían y compartían y oraban y cantaban salmos, todos, ¿verdad?, en un mismo sentir. Y así estamos el día de hoy, contentos por lo que Dios está haciendo con nosotros. Estamos estudiando la serie de la plaga de Egipto y estamos en el capítulo 10. Y hoy vamos a ver la plaga de las langostas, y el título de hoy, ¿hay langostas en tu vida? Eso es lo que vamos a ver, si hay langostas en tu vida. Y vamos a ver qué es lo que significa langostas, ¿verdad? Sí, mientras buscas Éxodo, capítulo 10, que está al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, que significa la salida. Por eso de ahí la palabra de que hay un éxodo de emigrantes, ¿verdad? Significa la salida o partir de. Entonces, aquí quiero dar un contexto. Aquí, hasta aquí, el país de Egipto había sido ya destruido por varias plagas. Esta es la octava plaga. Ya habían pasado varias, ¿no? Pero quiero resaltar dos que habían ya destruido el país propiamente. Ya habían sido las plagas de las moscas y las úlceras que habían atacado a las personas y también los animales. Pero, por ejemplo, las plagas que habían atacado al país y que iba a afectar su economía, que iba a afectar su modo de vivir, había sido el río Nilo, que se había convertido en una sangre. Imagínate un río lleno de sangre apestosa. Imagínate que, igual que yo veo que los ríos, ¿verdad?, pues de aquí no vamos lejos, ¿no? Te paras en el río de la Sabana, ¿verdad? Y es una porquería. Es una porquería cuando fue algo hermoso, ¿verdad?, que circulaba, agua hermosa para beber, para bañarse. Ahora es un río de aguas negras. Y por todas partes del país y en muchas partes del mundo está pasando eso, ¿verdad? Y sin duda es producto del pecado. Y también habían sufrido otra plaga, que era el granizo. Había destruido ya los árboles y la vegetación. No sé cuántos de ustedes han visto después de una granizada cómo quedan los árboles destruidos, ¿verdad? Unas ramas sí, otras no, o sea, totalmente destruido. Y esta octava plaga iba a destruir totalmente la vegetación. Esta plaga de las langostas representa la destrucción al alimento. Eso es importante, la destrucción al alimento. Vamos pues a Éxodo 10:1. Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Versículo 2: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Ok, aquí vemos pues que Dios le dice a Moisés, ve y anúnciale al faraón que envío otra plaga más. Y esta sería la última vez que Dios le dijera a Moisés que iba a venir una plaga más sobre el pueblo de Egipto. Hermanos, y esto, tenemos otra plaga más, que es la 10ª plaga, la plaga de las tinieblas y de los primogénitos. Ya no se anuncia, ya no hay más. O sea, ¿qué quiere decir? Que la paciencia de Dios es como una liga. La misericordia de Dios, claro que Dios tiene misericordia, pero también no es Dios se cansa. Y Dios, ¿verdad?, es como una liga. ¿Cuánto se estira la liga? Esa es la benignidad de Dios y la paciencia de Dios. Una liga pues la puedes estirar hasta cierto límite, y cuando la estiras 1 centímetro más, 1 milímetro más de lo que la tienes que estirar, ¿qué pasa con la liga? Se revienta. Y así es Dios. Habla por última vez y te dice: hijo, hija, retírate de tu pecado, sal de la fornicación,
Sal de la pornografía, sal del adulterio, sal del robo. Dios está diciendo eso como última advertencia. Y sin duda va a ser la última advertencia que le hizo a los egipcios, y también va a ser la última advertencia que le hizo Dios en los tiempos de Noé, cuando Noé era un predicador y predicaba: arrepiéntanse, súbanse al arca. Ja, 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 ¿cómo crees? Y estás loco, Noé, aquí nunca ha llovido. Ja, llévate tus animales, ¿verdad? Y él juntando los animales y a su familia y a su esposa, a sus hijos, a sus hijas y a sus yernos, los juntó a subir al arca. Igual que hoy en día se predica el arrebatamiento, se predica el arrebatamiento. ¿Y cuántos de los que están y han oído de que la iglesia va a ser sacada de la escena, nos vamos a ir? ¿Y cuántos van a decir: caray, esto era verdad? Muchos van a caer hincados, revolcándose, llorando, ¿verdad? Creyendo, pensando que sí, que ellos, ¿verdad? Señor, pero yo ya me iba a consagrar, yo iba a empezar a caminar contigo, ya te iba a servir, me iba a dejar de chismes, iba a entregar mi corazón de los resentimientos y iba a entregar mi pecado, Dios, y en este momento ya no habrá más nadie que escuche. Se acabó la iglesia. Y hay momentos, y tú podrías pensar: bueno, ¿y qué tal si pues, Señor viene en 3 años y yo todavía tengo tiempo, 4, 5, 10 o los años que tú quieras? ¿Y qué tal si morimos mañana? ¿Qué tal si viene un tsunami, un terremoto que no avisa? O simplemente un cáncer, un ataque al corazón. Todos estamos expuestos a morir. Tú, yo, una bala perdida, un mal alimento, no sé cómo la forma en que Dios nos llame. El secreto es que nosotros estemos listos para presentarnos delante de Dios. Y entonces aquí es difícil entender cómo Dios dice, ¿verdad? Voy a endurecer el corazón del faraón. Es algo ilógico. Le dice: oye, ve y predícale y dile que yo le voy a endurecer el corazón. O sea, ¿cómo es algo, un Dios que es difícil de entender? O sea, imagínense a Moisés. Dios, tú me estás diciendo que vaya y le predique al faraón, pero también me dices que le vas a endurecer al corazón. Entonces, ¿cómo para qué le predico? O sea, Dios, hay algo que no estarás mal, Dios. No estará como que no estás, como que te equivocaste de persona. Queremos como redarguir y entender a Dios a nuestro pensamiento, meter a Dios en un pensamiento que no podemos nosotros pensar como Dios, porque nosotros fuimos creados por Dios. Es imposible que tú entiendas a Dios. Es totalmente imposible. No lo entendemos. A Dios se le manda no entender, sino obedecer. Igual que las mujeres, ¿verdad? Hermanos casados que están aquí, a las mujeres no se les manda entenderlas en la Biblia, se les manda amarlas. ¿No es verdad? Amarlas, o sea, ¿verdad? Son hermosísimas. A mí me tocó tener 3, mi esposa y mis 2 hijas. No se vale. Sí van a decir: el pastor tiene 3. No, sí tengo 3. Sí, y entonces es amarlas, ¿verdad? Y por eso Dios manda que la mujer, el hombre sea, como el hombre es más ecuánime, en el 90% de las veces el hombre es más ecuánime. Entonces Dios dejó al hombre ser cabeza del hogar por su ecuanimidad y por en teoría su madurez, y por ser más estable. Y las mujeres no son tan estables. Son muy dadas a los sentimientos, a las emociones, y las mujeres son, ¿verdad? Pero viene el varón, las aplaca, las amamos, las abrazamos, le damos un beso, y las mujeres entran en sí otra vez. Pero tienes que hacerlo con amor. Si tú lo haces con desprecio o la menosprecias, simplemente vas a tener una mujer alterada ahí en tu casa. Ok, volvamos al punto. Lo que nosotros queremos entender, que es un peligro no entender lo que pensar que no entiendes las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Es un peligro no entender la soberanía de Dios, porque si tú, una persona que dice: bueno, es que yo no entiendo, y es que ¿por qué?
Y es porque, Dios, si yo soy bueno, si he leído la Biblia, yo te sirvo desde chiquito, yo voy a la iglesia desde cuando mi papá y mi mamá me llevaron a la iglesia, ¿verdad? Y entonces, si tú rechazas y no estás de acuerdo con las cosas que Dios está haciendo en tu vida, en ese momento Dios no puede hablarte. Número uno. Número dos, te vas a amargar, porque vas a decir, Dios, esto que tú estás haciendo en mi vida, no me lo merezco. No me lo merezco porque yo soy bueno. Pero ¿quién te dijo que Dios no trata con los buenos? Dios trata con los buenos y con los cabezones y con los duros. Dios trata por igual. Vamos a ver en Job, ponemos una marca aquí y regresamos a Job. Job, en el libro de Job número 38. Aquí tenemos un caso de Job, el siervo sufriente, después de Jesucristo, el hombre que más sufrió en la Biblia. Y él decía, yo estoy bien. Y sí estaba bien, no estaba en pecado. Porque la Biblia dice desde el principio, dice que Job era un hombre apartado del pecado. Y el libro de Job termina justamente así, que Job siempre se mantuvo fiel. Entonces sí era correcto él, pero tenía otro pensamiento equivocado y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy bueno? ¿Por qué a mí si soy correcto? ¿Por qué a mí si, verdad? Y llegaban los amigos de Job y le decían, eres pecador, eres un tramposo, debes de estar viviendo en pecado. Y le decía, yo no estoy viviendo en pecado. Él no quería reconocer que Dios podía tener reprensiones aún sobre las personas que están limpias y puras. Dios puede hacer eso, pero el secreto es que tú estés convencido de que estás limpio y que estás puro. Y entonces sí te mereces la reprensión si estás sucio. Entonces él, ¿verdad? Él no entendía esta parte, no entendía como muchos cristianos, ¿verdad? Que dicen que si viene una enfermedad es maldición. Y que si, ¿verdad? Es por producto del pecado. Y entonces todo lo que pase mal en mi vida, dicen, es por producto del pecado. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que aún los hombres que están bien puestos con Dios van a llevar una reprensión. Y dice la Biblia, Jesús dijo, los podaré para que lleven más fruto. O sea, Dios tiene que cortar las ramas a veces de nuestra vida para que llevemos más fruto. Y dice aquí en Job 38:1, aquí Dios hablándole a Job, como que Dios se cansó de su arrogancia de Job. Y vean cómo le dice Dios. Entonces, versículo 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso sus piedras angular. Versículo 7, cuando alababa a todas las estrellas del alba y se regocijaba todos los hijos de Dios. 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? O sea, le empieza a bombardear de preguntas y Job se quedó imposibilitado a responder tan solo una pregunta. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a Job, ¿sabes qué? Si tú no entiendes cómo yo fundé la tierra, cómo la construí, cómo la hice, cómo puse los límites del agua. Tú, por ejemplo, a mí me sorprende esto, ¿verdad? Este último versículo que acabamos de leer dice cómo Dios puso el límite del agua de los mares. Tú has caminado, caminas sobre la costera y tú ves el mar y no lo ves, no, el mar no está plano, el mar está, el planeta es redondo. ¿No has pensado por qué el mar no se viene para nosotros? ¿Por qué no se sale? Si tú lo ves al lado de la playa, tú ves que el mar está más alto.
Hay algo que el mar está más alto. ¿Y por qué no se sale? Es porque dice la Biblia que Dios le puso su límite. Hay un límite del mar para que no se venga sobre nosotros. Y ese límite lo va a perder en los tiempos finales cuando vengan las plagas, ¿verdad? Que están descritas en Apocalipsis. El mar va a salir y se van a perder las islas y se van a perder todos los lugares bajos, ¿verdad? La zona diamante de Acapulco y muchas playas de Acapulco se van a perder porque están casi al nivel del mar. Entonces esto va a suceder, pero en mientras sí es digno de que nosotros observemos todas esas cosas que Dios dejó preparado. Esta escritura de Job se escribió hace alrededor de unos 4,000 o 5,000 años. No se tiene la fecha precisa de cuándo se escribió el libro de Job, pero sí concuerda que este libro de Job es muy similar con la antigüedad del libro de Génesis. Entonces podemos nosotros ver que Dios estaba hablándole a un hombre que no entendía que Dios es el que trae la reprensión y que Dios hace las cosas y a veces no lo entendemos y decimos ¿por qué a mí? Y tú estás igual como Job, ¿por qué a mí? Igual Moisés podría haber estado pensando eso. Oye, ¿por qué me mandas a predicarle a un loco, a un desquiciado? ¿Por qué me mandas a predicarle? ¿Y cuántas veces Dios no hace esas cosas con nosotros? Dios quiere que le prediques a ese loco que tienes de vecino, y que hables y prediques y enseñes la palabra, y a ti te va a parecer como loco, como que tú quisieras tener un grupo de personas que estén oyendo lo que tú estás diciendo y las palabras, y prediques de los tiempos finales. Eso a veces no va a suceder. Dios a veces manda a que nosotros le prediquemos a personas que nosotros no entendemos. Es Dios, y el cerebro de Dios es mucho más grande que el de nosotros. No podemos entender por qué Dios hace este tipo de cosas. Pero Job entendió, Moisés entendió, todos esos, Noé entendió, el apóstol Pablo entendió. Cuando le dijo, acuérdense, cuando le dice Pablo a Dios, le dice: Señor, quita de mi cuerpo este aguijón que tengo. Y él tenía una enfermedad. No describe la Biblia qué enfermedad. Y él oraba, y dice la Biblia que oró una vez, oró 2 veces, oró 3 veces, y Dios le contesta la tercera vez y le dijo Dios: bástate con mi gracia, bástate como estás. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate como estás. Señor, si me sanas te voy a servir. Una vez una persona, hablé por teléfono con ella, estaba enferma de cáncer. Y digo: ¿cómo estás, hermana? Estaba en el hospital, estaba en México. Y digo: ¿cómo estás, hermana? Dice: aquí, bien, esperando que Dios me sane. Y yo, híjole, cuando me dicen eso, esperando que Dios me sane, digo: bueno, y siempre tengo que meter la cuchara, la cuña, ¿verdad? Y le digo: ¿y si no te sana? Dice: no, estoy segura que no, el Señor me va. Y dije: ¿y si no te sana? Tú no eres Dios. Y si Dios no te sana, ¿qué? No estoy seguro que Dios me va. Ni si no, ¿qué, hermanita? Por favor, a ver, ya tienes la mitad de la seguridad. Ahora la otra mitad es que si no te sana, ¿qué vas a hacer? Y me dice ella: bueno, pues no sé qué haría. Le digo: pues considéralo. ¿Y por qué estás angustiada si sabes que Dios te va a sanar? ¿Y por qué estás pensando que Dios, si Dios está al control de tu enfermedad, por qué no empiezas a predicar? No, es que yo voy a predicar cuando Dios me sane. ¿Y saben qué pasó con esa hermana? ¿Saben qué pasó? Se murió. Se murió. Y a mí me dio mucha tristeza porque ella no entendió la misión de ella en su vida o con su enfermedad. No le entendió. Porque ella decía, condicionó a Dios: si tú me sanas, Dios, yo te voy a servir. Y si no me sanas, pues no te sirvo. ¿Y cuántas veces le hacemos manita de puerco a Dios? Si tú haces esto, yo voy a hacer. Si tú prosperas mi negocio, voy a diezmar. Y si tú haces, y empezamos a condicionar a Dios como que si nosotros, como si Dios fuese nuestro hijo.
Y no entendemos que Dios es nuestro Padre espiritual y que nosotros no podemos condicionarlo, simplemente obedecer. No entiendo, Dios, por qué tú estás haciendo esto. Yo sé que es para bien y la Biblia dice que todo obra para bien a los que amamos a Dios, y en ese momento tú vas a tener una paz increíble y una felicidad que no vas a poder entender tampoco. Y dice cómo terminó Job aquí en el capítulo 42. Después de algunos días, no dice la Biblia cuándo fue esto, pero sucedió inmediatamente que Dios le dijo, debieron de pasar unos días, quizá fue en el mismo momento, al día siguiente, y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ya estaba entendiendo, ¿te fijas? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Subraya este versículo en tu Biblia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento, en polvo y en ceniza. O sea, Job entendió que hay pensamientos de Dios que no podemos juzgar, que hay cosas de nuestras vidas que simplemente no vas a poder entender. Cuando nosotros muramos y vamos a la presencia de Dios, y cuando llegues a la presencia de Dios, lo vas a entender todo. Ya no habrá nada que Dios te tenga que explicar, lo vas a entender y vas a decir: ahora entiendo. ¿Y por qué no lo entiendes desde hoy? ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué no te abandonas en sus brazos? ¿Por qué no entiendes que Dios es un Dios justo, amoroso y fiel? ¿Por qué no lo quieres entender? ¿Por qué? ¿Cómo qué te hace falta? Dice la Biblia que ya todo nos ha sido dado. Jesucristo murió por ti, por mí, y lo más amado de Dios fue Jesucristo. Ya lo dio, ya no tiene más que darnos. Ya no hay más que darnos, sino simplemente que tú y yo cosechemos las bendiciones de Dios, que nosotros busquemos todos los recursos que tú necesitas a través de la fe, conquistemos por el conocimiento de la palabra de Dios. Ya Dios no tiene más que darnos. Ya no hay más, ya no le puedes sacar otro hijo. No puedes estar matando a Jesucristo cada que tú pecas. Ya murió para ti. ¿De dónde sacamos, verdad? Y como que, Señor, y necesito, y ahora que no, es la consagración y la fe la que te va a dar la respuesta a todo lo que tú necesitas. Ya está aquí. ¿Qué tienes? La salvación por medio de Jesucristo. ¿No tienes ya el Espíritu Santo? ¿Y no tienes la protección de Dios? ¿Qué necesitas? Buscarlo con diligencia y meterte a la palabra de Dios. Pero como no queremos hacer esas cosas, buscamos otras opciones. Pastor, ore por mí, sácame los demonios, ¿verdad? Y voy a ir allá a donde venden agua bendita y la traen del Jordán, y empiezan esas personas como que no les basta. La salvación de Jesucristo es insuficiente y andan buscando en otras cosas. Una vez llegó una persona y me dijo: pastor, ¿usted no cree? Ya me voy de esta iglesia. Y dije: pues, órale, pues está bien. Dijo: está bien. Oye, ¿se puede saber por qué? Dice: porque usted no cree en las profecías. Y digo: caray, tengo 66 libros de profecías y me dices que no crees, y todos los domingos predico eso. Dice: no me refiero a eso, me refiero a las palabras proféticas. Y ya sabía dónde, inmediatamente ya sabía dónde iba, ¿no? Que le gustaba que le dijeran el futuro, ¿no? Y le dije yo: ¿y a dónde vas? Dice: voy con una pastora que profetiza. Le digo: tú lo que estás buscando es una bruja que te diga tu futuro. Así le dije. Era un hombre de dinero, era un hotelero. Y le dije: si tú estás buscando quien te diga tu futuro, y tú vas a ir con una bruja a que te diga tu futuro. Se indignó.
Y eso es lo que está buscando el mundo. El mundo no le interesa buscar en las cosas de Dios. A un hijo sí, a un cristiano sí le gusta buscar en las palabras de Dios qué es lo que Dios tiene para mi vida. Pero a una persona que no entiende la Biblia, a mí se me hace muy pesado esto. No, esto no me gusta. El pastor es exagerado, ¿verdad? Y cuando esa persona no entiende la Biblia, porque para ellos es locura, lo dice en 1 Corintios capítulo 1, pero para nosotros es la salvación. Y ahí ves la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Ok, seguimos. Regresamos a nuestro texto y dice aquí en Éxodo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 4. Y si aún rehusas dejar ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no puedas verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo. Comerán asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. 6. Llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y de las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante del faraón. La amenaza estaba puesta de que iba a venir la langosta, de que iba a comer toda la materia verde sobre el país de Egipto. La langosta es un saltamontes o un grillo, y yo estaba estudiando sobre esto y es impresionante, y es sumamente peligroso cuando está en enjambres. Es altamente peligroso, pero los científicos están buscando por qué los grillos y los saltamontes existen. El problema es cuando se juntan. Entonces hacen la devastación. Y cuando se juntan, cambian su metabolismo. O sea, se vuelven diabólicos. Los grillos y los saltamontes cambian su metabolismo, se acelera su metabolismo, y ¿sabes qué hacen? A comer más de lo que antes comían, juntos. Entonces, incluso su caparazón puede ser mudado en un mes 4 o 5 veces. O sea, de tanto que se acelera el metabolismo de comer, o sea, tienen una sed de destrucción. Esto es un símbolo de los demonios. Esto es un símbolo de los demonios. Los demonios tienen una sed de destrucción. Ellos no pueden ser tus amigos. Tú no puedes platicar con un demonio. Tú no creas que un demonio te va a hacer cuate y te va a tener misericordia de ti. Un demonio no tiene misericordia sobre un cristiano. Lo quiere matar y destruir. Cuando tú no perdonas a tu semejante, cuando tú no estás a cuentas con Dios, cuando hay un pecado sin confesar en tu vida, un demonio te tiene abrazado y te está destruyendo, te está menguando, te está debilitando todo tu ser, tu espíritu, alma y cuerpo. Te está debilitando porque tú no has confesado ese pecado y piensas que puedes estar así, y la verdad es que no puedes estar así. Por eso estás débil. Estás débil, estás quizá enfermo y estás pasando situaciones difíciles que no entiendes, y es porque tú tienes un pecado sin confesar. Los científicos pues ¿verdad? Porque estas plagas son sumamente peligrosas. Se han encontrado en muchos países, sobre todo en el Medio Oriente, y aquí en México se han visto este tipo de plagas en Yucatán, y a mí nunca me ha tocado, ¿no? Las he visto por internet,
Los he visto en enjambres pequeños, pero no sé si plagas gigantes que dicen que pasa la plaga y si es una oscuridad total. Tapan como si fuera, ¿verdad? Imagínate un manto negro que pasa y que viaja y tú lo ves pasar y dices, qué bárbaro, ¿a dónde van? Y van directamente a un lugar donde Dios los manda. Tienen que destruir lo que Dios dijo que tienen que destruir. Y esas son las plagas que tú y yo tenemos que evitar en nuestra vida. O a lo mejor que tú ya tienes una en tu casa, o a lo mejor tienes una en tu economía, o en tu salud, o en tus hijos. Esta plaga pues representa quien roba el sustento, quien roba la semilla. Esto significa que no puedas cosechar, que no puedas producir, que los negocios te salgan mal, que ya después de que se va a dar el negocito, que ahora sí el negocito ya viene y de repente el negocito se cayó. Que verdad que tienes ahí verdad que va a pasar algo bueno y que de repente ahora sí ya le he pedido a Dios y de repente se cae. ¿Sabes qué? Hay una plaga. Hay una plaga y puede ser este tipo de plaga en tu vida. Ya hablamos que Job tenía un problema, tenía una plaga, pero este hombre estaba en total santidad. El problema es cuando tú no estás en santidad. Cuando alguien está en santidad, como Job, estaba protegido por Dios. Todo estaba fríamente calculado. De hecho, Dios le dijo al demonio que iba a atacar a Job, dice, atácalo y quítale solamente la salud, mas no le quites la vida. Esto está en Job capítulo 1. Pero una persona que no está en santidad y que no ha confesado a Dios, la cobertura de Dios tiene un hoyo y por ahí, por ese hoyo, es como alguien usara un paraguas con un hoyo y sale a la calle con su paraguas con un hoyo y todos lo ven. Todos ven que ¿verdad? ¿Quién podría salir a la calle con un paraguas? Y todos lo ven, excepto él o ella, que piensa que está bien protegida. ¿Y cuántos cristianos? Por el engaño, ellos están pensando que están protegidos por el engaño del pecado. Vamos a Deuteronomio 28:1. Aquí en Deuteronomio 28, sin duda uno de los más hermosos capítulos del libro de Deuteronomio, escrito también por Moisés. Y aquí Dios le dicta a Moisés que las bendiciones de Dios tenían y tienen que ser hoy en la actualidad condicionadas. Son condicionales a la obediencia. Dice Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, fíjense bien, qué bonito, qué hermoso. ¿Dónde vienen las bendiciones? ¿A dónde están las bendiciones? No dice que tú vas a corretear las bendiciones, dice que ellas te van a alcanzar. Fíjate. ¿Y qué hacen muchos cristianos? Buscarlas. Y voy para allá, y voy para allá, y voy para allá. No, cuando tú estás quieto, las bendiciones te alcanzan. Cuando tú estás orando, Señor, ¿verdad? Y tienes paz en tu corazón. Y simplemente, porque, ¿verdad? No es que tú te echas a la hamaca. Ay, estoy feliz en la hamaca y agarres tu coco y estás en la hamaca. No. Sino que hagas lo que tienes que hacer. Ser diligente en tu trabajo y entonces tú estás orando, estás congregándote, estás haciendo todo lo que Dios te dice que tienes que hacer. Y dice, vamos a volver a leer este versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra y el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de masar. Aquí está hablando Dios de la provisión del hogar. La cementera, símbolo del sustento, de tu alacena, de lo que Dios está, de tu provisión, de tu economía, de tu sueldo, ¿verdad? Esto es lo que son las bendiciones, su canasta y tu arteza de masar. Cuando una persona está en desobediencia, muchas veces esas personas tienen problemas económicos. Muchas veces, escúchenme hermanos, muchas veces esas personas, si tú eres ese caso, pon atención, Dios te está hablando y Dios te quiere sacar de ahí. Dice el versículo 15. Bueno, déjeme acabar de decir. Alguien dirá, bueno, es que yo, ¿verdad? Desde que el gobierno cambió y que esa empresa, que otro. Espérame, tú no dependes del gobierno, tú no dependes del dólares, tú no dependes de un patrón, tú no dependes de las situaciones, de las circunstancias, de la lluvia o de la sequía. Nosotros no dependemos de nada de eso, entiéndelo. Si tú eres cristiano y tú le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, es Dios quien te va a traer todo. No es tu compadre, no es el político, no es tu inteligencia. Porque yo conozco empresarios, yo le digo a mi esposa, mira, este empresario, yo no entiendo cómo tiene tanto dinero. Y es tan despistado que se le olvida su computadora y su celular por todas partes. Y dices tú, ¿a poco puede ser un empresario tan exitoso? Sí, pero dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es Dios quien te va a traer, no es tu conocimiento, no es tu inteligencia, no es tú que seas ingeniero o licenciado. Es Dios quien te va a traer esos recursos y toda la sabiduría, y para que tú puedas hacer negocios, para que tú puedas comprar, para que tú puedas vender, para que puedas trabajar y para que tengas ese sustento de Dios económico en tu vida. Cuando yo me convertí a Cristo es algo que me costó mucho trabajo, y yo entiendo que a ti te cueste mucho trabajo. Yo era un empresario que ganaba, ¿verdad? Dios sabe. Bueno, ¿y de qué me sirvió ganar tanto dinero? ¿De qué me sirvió ganar tanto dinero? ¿Y saben qué me quedaba? Nada. Sacábamos las cuentas, oye, pero ¿qué se va? Pues no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Y ¿verdad? ¿Y qué se va? Pues no quedaba nada. Y yo quería comprar una casa, no pude tener una casa. Tenía negocios y tenía, ¿verdad? No, y propiedades y terrenos, y no tenía casa. ¿No había algo chueco en mi vida? Claro que lo había. Claro que lo había. No tenía a Cristo para empezar. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo, y con menos dinero, menos con un 100, con un 10% de lo que antes ganaba, ahora me rendía, pero 1000 veces más. Iba mi esposa anteriormente, pues no sé, con 5 veces más a comprar el súper y traía medio carrito. Y ahora con mucho menos llenaba el carrito de la despensa ahí en el Walmart, y yo le decía, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Dice, no sé. Encuentro ofertas y encuentro y me da y cuando llevo sumando y todavía me sobra dinero. Y es la provisión de Dios, la que a lo mejor tú no conoces, la que tú debes de conocer. Un día llegamos a la gasolina, ¿verdad? Fue un milagro de Dios, y llegamos a la gasolina con 100 pesos. Y ella, digo, pues échale 100 pesos, o no sé si eran 50 o 20 pesos, algo así. 50 pesos. Eran 50 pesos. Le digo, pues échale a ver si llegas. Y ya, pues en el nombre de Dios, que llegues con el puro airecito que sea, ¿no? Y ella se iba a trasladar en la Ciudad de México de un lugar a otro. Y
Y cuando llega ella me dice, te tengo que platicar un milagro. Le digo, no, ¿qué milagro? A ver, platícame. Dice, llegué a la gasolinera y estaba echándole ahí de la gasolina. Le dice, ya párele, señor, ya párele. ¿Cuánto? Dice, nada más traigo 50 pesos, ya párele. Dice, no, señora, ya, aquí están los 50 pesos. Y entonces ella, pues aquí es lo que traigo. Dice, ya me voy. Y cuando prendió el switch, el tanque subió lleno. Oiga, ¿me está cobrando bien? Sí, 50 pesos. O sea, ¿cómo te explicas esas cosas? O sea, nunca una bomba de gasolina echa de más, siempre echa de menos. Bueno, o echa bien o de menos, ¿verdad? Pero no echa. No voy a ver aquí un hermano gasolinero y que me diga. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios, es la provisión. Y dice, mira, como dice aquí de las maldiciones, versículo 28:15. Pero acontecerá que si no oyes, si no eres diligente, si no eres precavido, si no eres constante, si te pasa por un oído y te sale por otro, si tú sales de este lugar como tú llegaste y no hubo un genuino cambio, no hubo una reflexión en ti, entonces no oíste. ¿De qué sirvió estar sentado aquí una hora y no hayas oído? La langosta te comió la palabra. Te comen la palabra. Y cuando sales, se te olvidó todo. Porque hay una langosta que te está comiendo la semilla. ¿Sabes tú que la palabra de Dios es semilla? Y dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra. Ahorita lo vamos a leer. Y cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y tú haces caso a la semilla y la escuchas y la guardas en tu corazón, fructifica. Pero si la escuchas y tú dices, no, entonces viene la langosta y te la come y te quedas vacío, igual que como llegaste. No hubo un cambio, no hay un genuino cambio en ti. ¿Por qué? Porque tú estás menospreciando. Entonces, no, lo que yo quiero es un milagro rápido, ya. Quiero que Dios sane a mi hijo y sane a mi esposa y me haga el problema y me haga un milagro de dinero, porque ese es el problema que yo tengo. Pero Dios trabaja de diferente manera en cada uno de nosotros. Es la soberanía de Dios. Él da como quiere y cuando quiere, sin que tú le puedas contradecir. Y en ese momento, a ver, la soberanía no es para que te espantes. Déjame decir otro pedacito de la soberanía de Dios. La soberanía no es para que digas miedoso, ay, si Dios es malo. No. La soberanía de Dios es para que tú entiendas que todo lo que está haciendo Dios en tu vida es bueno. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Cuando tú entiendes que Dios está obrando puras bendiciones en tu vida, entonces confías. Una persona llegó y me dijo, oye, ese Dios que tú predicas, ¿me va a traicionar? ¿Me puede traicionar? Y yo entendí inmediatamente qué es lo que me quería decir. Yo sabía que esa persona había sido traicionado muchas veces en su vida, que no confiaba en su papá y que no podía confiar en su esposa, no confiaba en sus semejantes y pensaba que Dios era traicionero como él había experimentado en este planeta Tierra. Y le dije, el Dios de la Biblia nunca te va a traicionar, jamás te va a dejar, juró que estaría contigo hasta el fin del mundo. Dice, ¿seguro que no me va a traicionar? Le digo, te lo aseguro. Dice, quiero conocerlo. Y en ese momento él recibió a Cristo en su corazón y desde entonces esa persona camina en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque confió. Él nunca te va a dejar. Y dice el versículo, estamos en capítulo 28:15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones. Ahora sí, dice que te van a alcanzar. ¿Dónde estás? ¿En las maldiciones
en las bendiciones? ¿En la obediencia o en la desobediencia? En donde estás en el grupo de los que escuchan, si los que oyen o los que no oyen. Dice el versículo 16: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Tu sustento, tu economía, tu negocio. Dios es misericordioso, sí, por eso comes. Por eso comes. ¿Y dónde está la abundancia? ¿Dónde está para que des? Dice la Biblia que nunca pedirás prestado, que serás cabeza y no serás cola. Si tú eres cola y pides prestado, estás viviendo en el área de las maldiciones. ¿Qué pasa contigo? No es problema de Dios. Esto no es cosa de Dios, es cosa tuya. Eres tú quien se salió del huacal. Eres la oveja que está extraviada. Dios quiere traerte bajo las bendiciones y tú no has querido. Tú has querido sufrir ¿verdad? Por participar y por tener un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas de Dios. Eres simpatizante y no hay peor lugar, peor situación de una persona tibia. El otro día fuimos con mi esposa a comer y fuimos a comer un marisco. Inmediatamente, no sé, ¿verdad? Las personas bueno, cuando comes algo, esto me sucedió hace 15 días aproximadamente, inmediatamente, ya como a las 6 de la tarde, a las 7, sentía unas náuseas. Le digo, ¿sabes qué? No sé qué tengo, algo me cayó mal. Estaba con unas náuseas, pero unas náuseas impresionantes, y entonces entendí. Dios me permitió tener esa enfermedad para que yo entendiera más puntualmente que dice la Biblia que Dios a los tibios los vomita. No le caen. No le caen. Una persona tibia, Dios prefiere pecador. Dios te prefiere pecador. Dios te prefiere pecador o 100% consagrado. Pero no dos patas en el mundo y en las cosas de Dios. Más vale que tú hagas una decisión. Y el cristiano verdadero, ¿sabes qué tiene que hacer? Venir a los pies del Señor, porque ya sabe que no hay nada en el mundo. No hay nada, no existe. Era todo una pantalla, era todo un espectáculo de mentira. Una persona, voy a platicarles un chiste, una anécdota, como quieran. Una persona que se muere y le dice ahí a Pedro, le dice: oye Pedro, oye, pero esto está bien aburrido, el cielo, ¿no? Aquí imagínate, está tocando el arpa todos los días. Y dice: no, yo no quiero eso, yo quiero como que a mí me gusta el movimiento, me gusta la música, y me gusta ir por allá. ¿Me dejas echar una vueltecita al infierno? Y le dice Pedro: sí, vete al infierno, pues échate. Y aprieta el elevador, baja al infierno, ¿no? Y llega al infierno y no, hombre, los bares, verdad, muchachas en bikini y dinero y verdad, y fiesta y pachanga. Y dice: uy, sí, de aquí soy yo. Y dice: voy a despedirme del Pedro. No, ni que yo voy a estar en el cielo, ¿verdad? Y sube al elevador y le dice: Pedro, vengo a despedirme, muchas gracias, qué finas atenciones tuviste conmigo, gloria a Dios, ya me voy. Y se va y aprieta otra vez sótano. Y va al sótano, y ya cuando llega, y todos árido, el hombre quemándose y todos huyendo, dolor y tristeza, ¿no? Y le dice: oye, ¿qué pasó? Esto no era lo que yo había visto. Es que estábamos en campaña. Y así es la campaña de Satanás. Te hace ver, porque él es mentiroso. Dice la Biblia que él es padre de mentira. Él, todo lo que hace de su corazón es mentira. Por eso has tenido dolor, por eso has tenido divorcios, por eso has tenido problemas, por eso estás tu economía así como está, porque fuiste engañado. Y Dios en su misericordia permitió que fueras engañado. Por supuesto que sí, es la soberanía de Dios. Ahora la soberanía de Dios te está enseñando a que tú salgas de donde estabas o de donde estás.
Es la soberanía de Dios que te está predicando para que no seas como el faraón y que digas: a mí no se me enseñó. El faraón que está en el infierno, nosotros lo vamos a ver cuando estemos en el cielo, y el faraón va a estar totalmente confeso de decir: a mí se me predicó. Que tú no le hagas compañía al faraón. Vamos a Malaquías 3:10. Este es otro tipo de langosta que come también, y es importante predicarlo. Dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. O sea, fíjate cómo ve Dios tu casa, como de Él. No lo dice así, y hay alimento, no dice en tú, sino en mí. Dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, ¿cuáles son los diezmos? Tus diezmos. Tus diezmos y tus ofrendas tienes que traerlas al alfolí. El alfolí es el depósito, es la cubeta donde se depositan tus ofrendas y tus diezmos. No voy a profundizar en lo que es el diezmo y la ofrenda, pero voy a hablar de esto que está robándote las bendiciones. Y el versículo 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá. Esta palabra, devorador, ¿sabes qué significa? Langosta. En el hebreo esta palabra es langosta. O sea, es la misma langosta que destruyó a Egipto. Hay langostas en tu vida por no diezmar. Tú piensas que es una locura el diezmar. Sí, pero ¿cómo le voy a dar a Dios el diezmo? Para empezar, ni es para Dios. No, espérame, te equivocas. El diezmo es de Dios. El diezmo es de Dios, porque esta iglesia yo no la formé, yo no la inventé, y no tiene mi nombre Gustavo Ríos. Es verdad, como un loco de aquí de Acapulco sí me dijo que él tenía una iglesia. Le dije: cálmate, ¿tú eres Jesús? Y se quedó callado. Él dice: yo tengo una iglesia. ¿No sabías? Le digo: órale, a ver, ¿cómo me dijiste tu nombre? Y me dijo un nombre pagano, no era Jesús, el de la Biblia. Entonces, hay personas que creen que son dueños de la iglesia y se creen, el único dueño de la iglesia es Jesucristo. Tú, cuando ofrendas a la iglesia, cuando tú estás ofrendando a la iglesia, te equivocas si tú estás pensando que lo estás dando a los hombres. Tú racionalizas y piensas que es mucho dinero, que va a hacer la iglesia con ese mucho dinero. O piensas: pues, tengo tan poquito para dar, que ¿qué le voy a ayudar a la iglesia? Entonces tienes pensamiento, el que tiene mucho dinero porque piensa que se va a usar mal el dinero, o el que tiene poquito piensa que no es necesario eso poquito, pero no es necesario para la iglesia porque Dios la va a sustentar. Dice en Efesios 5 que Dios sustenta la iglesia, es de Él, no es mía, no es tuya. A ti te conviene diezmar, a ti te conviene darle a Dios. No es que a mí me convenga. Esta persona que está hablando delante de ustedes, diezmo. Yo diezmo. Y otra cosa, esta iglesia diezma a misioneros en el mundo, por si no lo sabías. Muchas veces lo hemos hablado. Y diezmamos. Yo, mi persona, diezmo. Y esta iglesia diezma, y tenemos misioneros en muchas partes del mundo. Métete a la página de internet. Y entonces, esta iglesia está haciendo lo que debe de hacer. El problema no es de la iglesia, el problema es de tu corazón. Ese es el problema. Y dice Dios que Él va a reprender la langosta. Dice el versículo 11, lo voy a volver a leer. Dice: reprenderé también por vosotros a la langosta, y no destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en el campo. Será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados. Que es dichoso, feliz, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde estás?
en las maldiciones. Levítico 26:1. Levítico 26:1. Vamos a ver las bendiciones a la obediencia. Ok, vamos aquí a ver otra bendición que Dios le habló a Moisés. ¿Ya lo tienen? Levítico 26:1. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Cuídate de los ídolos, sácalos de tu casa. Es maldición, son anatemas que están robando las bendiciones de tu casa. Todo lo que signifique ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que tú crees que tenga poder para bendición es un ídolo. Por eso tienes que diezmar, para que no se convierta el dinero en tu ídolo. Cuando tú te desprendes del diezmo, en ese momento empiezas a no adorar al dinero. Y como Dios es sabio, que el dinero es como un dios en este mundo, y no me digas el dios sexo y el dios dinero, son los reyes dioses de este mundo. Y cuando tú das tu diezmo, te desprendes, pero como Dios es maravilloso y bondadoso, ese dinero que tú le das a Él, te lo regresa en abundancia. Y dice el versículo 2: guardaréis mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieses en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y en la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 5: vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarnos, y habitaréis en lugares, habitaréis seguros en la tierra, en vuestra tierra. O sea, este versículo 5 está impresionante. Dice: vuestra trilla, o sea, vuestra cosecha alcanzará la vendimia. Hay personas que dicen: híjole, tuve dinero, pero no tuve para qué invertirlo. Y ahora que tengo para qué invertir, no tengo el dinero. O sea, hay un desfasamiento entre lo que vas a sembrar con lo que vas a cosechar. Y esas dos cosas, cuando se dan, ¿verdad? El momento, y te dicen: oye, hubieras venido 10 minutos antes, te hubiéramos dado el trabajo a ti. O sea, está desfasado. Cuando hay esa bendición, hasta te buscan por teléfono: vente para acá porque ya está el negocio, ya cayó. Y entonces vas y no se pierde. Incluso el Satanás es hábil para hacerte ver que estás perdiendo lo que Dios te está dando. Hay personas que dicen: no, yo me he tocado mucho esos casos, ¿no? Oye, fíjate que yo estoy invirtiendo mi dinero, tengo un dinero guardado y lo estoy invirtiendo y no tienes idea cuánto me está dando. Oye, hermano, qué bueno, qué gusto me da que Dios te siga bendiciendo. ¿Y qué pasa? Que después esos lugares de inversiones que son sumamente peligrosos, ¿verdad? O sea, tú no puedes entender que tú inviertas un dinero en un lugar que te está dando intereses sobrenaturales. Eso son pirámides, y tarde que temprano van a ser un fraude. ¿Cuántos lugares así hay y han cerrado, y los hermanos van a buscar: oye, en mi dinerito, y ya cerró? ¿Y a quién le cobro? No hay quien. Y hay cientos de personas que piensan que pueden guardar su dinero en ese tipo de inversiones sumamente peligrosas, y pierden sus cosas. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? No estaban en regla con Dios. Porque cuando tú estás en regla con Dios, Él es el que se va a encargar de protegerte, aún de tus finanzas. 2 Corintios 9:10, y con eso terminamos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Voy a explicarlo rapidísimamente. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de justicia. Si tú inviertes en una persona, nuestros recursos económicos, de fuerza, de trabajo, Dios le llama semilla. Si tú tienes un dinero para invertir, si tú tienes un carro que vas a prestar para la obra de Dios, si tú tienes una casa que vas a poner para que se abra un estudio de Biblia, si tú te vas a disponer a ser maestro, oye pastor, pues yo no tengo dinero, pero yo quiero, ¿verdad? Y ahí la llevo, pero yo no tengo para dar a la obra extra, y entonces yo voy a sembrar mi semilla de mi tiempo, porque al final tiempo y dinero es lo mismo. El dinero se traduce en tiempo. Dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, si tú das, ¿sabes cuál es el mejor negocio del mundo? ¿Sabes cuál es el mejor negocio el banco que más intereses deja en el mundo? No es Banamex, Bancomer, no. El banco que más intereses da en el mundo es la iglesia. Y solamente hay un versículo que acabamos de leer, pruébame, donde un solo versículo en toda la Biblia que dice: pruébame. Prueba a Dios. Prueba a Dios con tu obediencia. Debe de ir una semilla llena de fe y darle: Señor, yo creo que tú la vas a multiplicar. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo me vas a dar, pero esto es lo último que tengo y lo voy a dar. Y lo siembras en la obra de Dios, lo siembras y tú lo das. No te imaginas que Dios te va a responder. Van a decir: este ya se convirtió en el pastor de la prosperidad. La Biblia enseña que nosotros somos prósperos. Lo que no vamos a hacer es predicarlo esto todos los domingos. Dios quiere prosperarte, hermano. Dios quiere que no tengas necesidad. Dios quiere que tengas abundancia. Y dice el versículo 11: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, que tengas, fíjate, ese es el resultado del versículo 11: para que estéis enriquecidos en todo. ¿No te hace hermoso este versículo? Es una promesa. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda buena liberalidad, por lo cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Te la estás perdiendo. No le des lo último a Dios. Dale lo primero. Dale lo primero a Dios. Dale tus primicias a Dios. Lo primero. Aparta cada primer día de la semana. Apártalo para Dios. Yo no entiendo cómo es que bajen los diezmos cuando es vacaciones. Es algo que no entiendo. Si una persona hace un compromiso de diezmar a Dios y de darle a Dios, ¿por qué bajan las ofrendas y los diezmos? ¿Por qué? Hay algo que los hermanos no entendemos, que la bendición está en la obediencia. Y tú a lo mejor por eso estás diezmando y ofrendando ¿verdad? Y tienes un barril grandote, y tú le estás echando y le echas ese barril y le echas y te asomas y no se llena. ¿Y sabes por qué no se llena? Porque tiene un hoyo. Abajo tiene las langostas. ¿No quieres que Dios cambie esto en tu vida? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, te damos porque hablas a nuestras vidas. Tú quieres que nosotros permanezcamos firmes, tomados de tu mano, sin movernos a diestra ni a siniestra.
Dice en 1 Corintios 1 que nosotros hemos sido enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando tu manifestación. Fiel eres Dios, por el cual fuimos llamados a tu comunión con tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios, tú conoces de cada uno nuestro pecado, nuestras locuras, nuestras incoherencias. Conoces cuando fallamos, pero no te impacta a ti el que nosotros seamos pecadores, porque tú sabes que somos pecadores. Y está claro que a ti te molesta cuando no nos arrepentimos, porque estamos expuestos a tu enemigo. Y como tú nos celas con celo de Dios, porque nos has ganado con tu sangre preciosa, ¿cómo nosotros hemos de andar lejos de ti? Eres un padre amoroso que cuida a sus hijos, como un padre terrenal que cuida a sus hijos, que no se junte con borrachos, con alcohólicos, que no deja a su hijo que vayan a pervertirlo. Así eres tú con nosotros. Has puesto las reglas en casa, que nosotros te busquemos. Tú has puesto y has hablado, Señor. Dice también la Biblia que si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto dice la Biblia que será glorificado Dios si tú permaneces en Él. Permanecer en ti, Señor, es todo el día, toda la noche, toda la semana. Si hemos fallado, Dios, te pedimos perdón. Perdónanos, Dios. Si tenemos esa langosta que está comiendo, si tienes esa langosta en tu casa de problemas económicos, que apenas si alcanza para que compres leche y pan, si apenas alcanza para la ropa o para el calzado, tienes que ponerte a cuentas con Dios en este momento y decirle: Señor, perdóname. Hay algo que yo estoy haciendo mal, tú has hablado a mi vida, quiero cambiarlo en este momento, quiero que me perdones y quiero que me restaures, quiero que cambies todo, quiero confiar en ti a partir de este momento. Y a los que no tienen a Cristo en su corazón, a los que vinieron por primera vez o por segunda o por tercera, o yo no sé cuántas veces llevas oyendo este mensaje y tú no has hecho y no has tomado una decisión, ¿es Dios quien te trajo? Dice en Romanos capítulo 5 que no hay quien busque a Dios. Dios es quien te buscó, es Dios quien te trajo, es Dios, el Dios de la Biblia, el Dios invisible que no puedes ver, el Dios que no puedes tocar. Él es el que te trajo, usó sus instrumentos para que tú estuvieras aquí y oyeras lo que Dios tiene que decirte. Arrepiéntete, hijo. Quiero que nos pongamos a cuentas. Tus padres pecaron igual que tú. Quizá tus padres no tuvieron oportunidad igual que tú. Y lo único que tienes que decirle a Dios: soy pecador, me arrepiento. Te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador. Jesús, sé que moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos, enseñándome que hay una vida después de esta vida, y también me enseñas que yo ya no voy a morir en la eternidad. Dile a Dios así: quiero vivir contigo en la eternidad, quiero disfrutar de estas bendiciones, Dios, aquí en esta tierra. Levántame, Dios, no puedo más, te encargo mi vida, y sé que eres fiel y justo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.